Saludo en esta noche al embajador José Sandoval, quien es cónsul general de Ecuador en la ciudad de Nueva York. Señor cónsul, buenas noches. Gracias por este tiempo con Latinoamérica para hablar de este tema tan importante. Le saluda César García. Mucho gusto, César. Un afectuoso saludo a todos quienes nos ven. Coméntenos, dábamos las cifras de un incremento estrepitoso de la cantidad de ecuatorianos que han sido deportados desde los Estados Unidos durante el mes de enero y agosto. Ustedes, como representantes diplomáticos, ¿cómo están ayudando a los migrantes y a qué cree que obedece esa ola migratoria que en gran medida también viene fundamentalmente del Ecuador después de Venezuela? Mire, el consulado ofrece varias ayudas concretas y efectivas a los ecuatorianos en general y particularmente a los compatriotas recién llegados. Constatamos que en muchos de los casos vienen sin documentos de viaje o porque no los obtuvieron en el Ecuador o porque los extraviaron o se los robaron en el camino, o también porque una vez ingresado en los Estados Unidos, estos documentos son retenidos como pruebas para ser presentados una vez que concurran a la audiencia judicial que analizará sus solicitudes de asilo o refugio, ¿no? Entonces, el consulado está en capacidad de proporcionarles eh, documentos consulares, un ID consular, un carnet consular, así como pasaportes ecuatorianos. Y lamentablemente también hemos tenido muchos casos, familias enteras de personas que una vez llegados a Nueva York se percatan que la realidad es distinta de la que habían visto en redes sociales o les habían informado, y en cuyo caso solicitan el apoyo del consulado para regresar al Ecuador. Nosotros les facilitamos un pasaporte de emergencia que es gratuito y cuya entrega es inmediata para que estos compatriotas ecuatorianos puedan retornar a nuestro país. En específico, en la ciudad de Nueva York, ¿puede comentarnos cuál es la realidad? Porque vemos escenas en donde preocupa sobre todo a las familias, en donde hemos visto ecuatorianos que pernoctan en la calle. En ese sentido, ¿nos puede constatar si es así? ¿Qué número se ha registrado durante estos últimos días y meses? Mire, la situación es muy preocupante y en este sentido hay una campaña del gobierno nacional, de la Cancillería y del consulado, por supuesto, para que quienes deseen migrar lo hagan de forma informada, de forma responsable y segura. Lamentablemente son múltiples los casos de compatriotas que mueren en el recorrido, particularmente cruzando el Darién y atravesando Centroamérica. Ujú. Son múltiples los casos de secuestros o extorsiones en el camino a cargo de los mismos coyoteros o traficantes de personas, violaciones, periodos largos detenidos, es decir, estamos hablando de múltiples riesgos, niños extraviados en el camino. Realmente es una situación que nos preocupa sobremanera por todos los riesgos a los que se exponen los compatriotas. Ujú. Y una vez que llegan a Nueva York, lamentablemente vienen con una información errónea respecto a todas las facilidades que pueden adquirir, y definitivamente pues el alcalde de Nueva York ya lo ha dicho públicamente, la ciudad está al límite de su capacidad para recibir eh, personas en los albergues, y aquí hay una cifra que es muy, muy preocupante. Ujú. Yo tuve una reunión días atrás con el comisionado para asuntos de los migrantes y fíjese usted que de los 100,000 y un poco más personas que en este momento viven en los albergues municipales, el 16% son ecuatorianos, es decir, algo más de 16,000 ciudadanos ecuatorianos han sido acogidos hasta este momento por la ciudad de Nueva York. Me Y quedo con ese dato muy importante, el 16%, cerca de 16.000 ecuatorianos son los que están ahora mismo albergados en Nueva York. así es, en los albergues municipales.
Ujú. Si tomamos en cuenta que hay otros compatriotas que tenían grupos de apoyo, familias, lugares donde llegar, pues este número puede Ahora, incrementarse. embajador, ¿a qué corresponde esto según su criterio? Porque evidentemente hay una migración de varias partes de Latinoamérica, pero si estamos hablando de un número tan importante de ecuatorianos, ahí ha habido una tradición respecto al tema migratorio desde los años 1999 fundamentalmente, luego del salvataje bancario, etcétera. Pero ahora, ¿por qué están saliendo los ecuatorianos? Mire, este es un fenómeno que se está viendo a nivel mundial. No perdamos de vista que en los últimos informes de la Unión Europea, por ejemplo, se señalan cifras récord de llegadas de solicitantes de asilo o de refugio a Europa. Lo mismo está ocurriendo en Estados Unidos y en particular en Nueva York. El alcalde ha señalado que nunca antes se habían recibido tantos migrantes de África Occidental, nunca antes se habían recibido tantos solicitantes de refugio de Europa Oriental, de Rusia y obviamente de América Latina, y en este caso puntual ha señalado dos nacionalidades, venezolanos y ecuatorianos, Ujú. ¿no? Entonces, muchos estudios indican que esto era un fenómeno previsible post pandemia y es lo que está viviendo a nivel mundial. Ya en el año 2021, 2022, informes de la Unión Europea alertaban sobre estos grandes movimientos migratorios, campo-ciudad y también la migración de un país hacia otro país, en este caso de Estados Pero Unidos. en el Ecuador podría Eh, ser el tema de la violencia que se está viviendo delictiva, el tema de falta de oportunidades. ¿A qué considera usted que el número de ecuatorianos sea mayor en el caso de los de otros países? No me atrevería a dar un diagnóstico ni una causalidad directa respecto a la salida. Lo que sí puedo señalar es que en muchos de los casos, cerca de 600 pasaportes de emergencia que hemos dado en este año, las personas simplemente dicen, mire, yo vine engañado, yo esperaba Ujú. otra cosa, me pintaron otro panorama y definitivamente pues llegan, se encuentran con que no hay ya los albergues que pensaban iban a recibir o que el trabajo estaba disponible de inmediato como suponían. Ujú. En muchos casos han migrado familias enteras, ¿no? Con niños y de pronto la realidad es distinta. Aquí se trabaja por horas, se gana por horas, el trabajo no es permanente, entonces pueden trabajar un día, unas horas y 2 o 3 días no trabajar y no hay ingresos. Ujú. Entonces, cuando se percatan de esta situación crítica, piden la asistencia del consulado para regresar al Ecuador porque definitivamente muchos de ellos nos han dicho, mire, en Ecuador yo tenía un techo, tenía comida y aquí estoy sobreviviendo en las estaciones del metro y pidiendo caridad días enteros sin comer. Entonces la situación es Ujú. muy, muy complicada. Gracias, señor embajador José Sandoval, cónsul del Ecuador en la ciudad de Nueva York. 16.000 ecuatorianos, lo han escuchado, el 16% de este flujo migratorio que en este momento están en casas de acogida municipales en Nueva York. Sobrepasada esa ciudad y, por supuesto, hay gran interés desde el Ecuador por lo que está pasando alrededor de este fenómeno. Decirles que no se aventuren a realizar este tipo de migración irregular y que tomen una decisión consciente a la hora de aventurarse a este tipo de circunstancias. Que pase bien, gracias, señor cónsul. Un gusto, un afectuoso saludo a todos ustedes.